Ya, comenzamos entonces con los planteamientos que nos corresponde hoy. Este grupo de organismos que en la práctica va a corresponder al primer grupo animal que vamos a ver, porque recuerden ustedes que la semana pasada, cuando conversamos de protistas, aquellos que vinieron a esta clase, éramos pocos, pero buenos, nos referimos e hicimos hincapié que se trataba de un grupo distinto al reino animal y que lo veíamos básicamente por su relevancia, importancia, relación con la salud humana y animal, toda vez que varios de sus representantes eran causantes, agentes patógenos de graves enfermedades, tanto a los animales domésticos como al hombre, causando miles de muertes. Así que, en estricto rigor, hoy vemos el primer grupo animal que corresponde a los platelmintos, que, dicho sea de paso, también es un grupo que tiene una importancia no menor, toda vez que un número importante de sus especies son endoparásitas en distintos grupos animales, incluyendo, lógicamente, al hombre. ¿Qué significa que un organismo sea endoparásito, señor Valdivia? Que vive dentro del animal. Ya, pero parafraseando eso, ¿tiene hijos usted? Sí. ¿Son endoparásitos suyos? No, sí, sabemos que sí. Yo también tengo hijos. Así es. Y además son parásitos, o sea, como que lo perjudica. ¿Cómo o lo perjudica? Lo perjudica. Entonces, ¿cuál sería la frase? Viven dentro y lo que perjudican al... Un organismo que vive al interior del cuerpo de un huésped, de otro organismo, y que le ocasiona un perjuicio, un daño. ¿Eso? Sí. Gracias. Ni yo lo puedo hacer mejor. No faltaba. Así que vamos a dar algunos lineamientos generales respecto de estos organismos y después nos metemos derechamente en aquellos que sí tienen importancia para el hombre y los animales. Eso más o menos copié y pegué. Hácelo más. ¿Ya? Recuerden ustedes que vamos a transitar por tres estados evolutivos de el origen de la cavidad interna. Esos tres estados son de acelomado, pseudocelomado y celomado propiamente. En el práctico, como vamos más adelantado, ya estamos en los celomados, ¿ya? Es decir, aquellos organismos que tienen una cavidad interna del cuerpo y que eso va a provocar, va a incidir en que los organismos van a tener un espacio mayor para producir al interior de su cuerpo un espacio para que los sistemas, los órganos adquieran una mayor complejidad y además de eso van a funcionar de una manera más compleja. Pero para llegar aquí en las clases todavía a la condición de organismo celomado, nos queda algún rato todavía y necesitamos inicialmente conocer otras características iniciales. Y la primera es organismos que son acelomados, es decir, que no hay una cavidad propiamente tal, ¿ya? O bien que esa cavidad está ocupada, o bien que esa cavidad está ocupada por un tejido, ¿ya? Que se denomina un parénquima, y que va en cierta medida a impedir que los órganos adquieran una mayor complejidad, ¿ya? Estos organismos son, en términos generales, los más conocidos y los que nosotros vamos a estudiar, los platelmintos. Sin embargo, hay otros grupos que también son acelomados, como está indicado aquí, los gastrotricos y los nemerteas, que no tienen importancia en salud pública, ya sea animal o vegetal, y que
por la profesión que ustedes tienen, no vamos a estudiarlo, ni siquiera mencionarlo. ¿Ya? Este grupo va a presentar derechamente una simetría bilateral, va a tener un mesoderma que va a ser básicamente el parénquima, y el sistema nervioso va a ser un sistema nervioso muy básico, muy preliminar todavía en la evolución del sistema nervioso, y vamos a hablar de una especie de cerebro, siendo bastante generoso, que va a ser más que un cerebro propiamente tal, un agregado celular de neuronas que van a responder a ciertos estímulos, lo cual va a ser importante porque obviamente ese agregado celular de neuronas, que vamos a ser bien generosos, lo vamos a llamar cerebro, va a coordinar algunos movimientos que ellos tienen, algunos centros o receptores derechamente que van a permitir entregar información a estos organismos. Particularmente en un grupo que son de vida libre, que son los turbelarios. ¿Ya? Los turbelarios. Los platelmintos, que son gusanos planos. Gusanos planos. ¿Ya? ¿Por qué este nombre vernacular? Porque su cuerpo es comprimido dorso-ventralmente. Y ya lo vimos en el práctico, cuando vimos un pedazo de la tenia, cuando vimos la fasciola hepática, que el cuerpo de estos organismos está aplastado, completamente aplastado, comprimido dorso-ventralmente. Es un grupo relativamente pequeño, unas 20.000 especies, es poco si comparamos con otros grupos. Si comparamos con los moluscos que vemos hoy día, son algo así como 50.000 especies, ¿ya? Pero más grande que, por ejemplo, las aves, que son unas 9.000 especies, mucho más grande que los mamíferos, que son unas 4.600 especies, pero mucho más pequeño que, por ejemplo, los artrópodos, que son más de 1 millón de especies. ¿Ya? Este parénquima, un tejido que va a ocupar prácticamente todo el cuerpo de estos organismos, de los platelmintos, más allá de impedir ciertas cosas, como el desarrollo y la adquisición de una complejidad mayor de los órganos, también va a prestar algunas utilidades y funciones de soporte, de intercambio de ciertos metabolitos, y va a tener una función, no vamos a decir relevante o indispensable, pero sí no va a ser o no va a actuar como un tejido ahí inerme que no va a tener ni una sola función. ¿Ya? Presentan estos organismos ya, estamos bien abajo en la evolución de los animales en términos generales, una evolución y vamos a detectar órganos y algún conjunto de estos órganos que van a denominarse una organización sistema. Esto básicamente para que no los vayamos a confundir con gusanos que son segmentados, ¿ya? Como por ejemplo, ¿quiénes organismos segmentados? Como los anelios. Los anelios también son gusanos. Gusano es un nombre vernacular. ¿Cuántos gusanos vamos a ver nosotros? Vamos a ver estos gusanos, vamos a ver otros gusanos que son los nematodos, que ya los vieron ustedes en el práctico, y otros gusanos que solamente los vamos a mencionar, que son los anelios. 3 gusanos. Así que ese nombre vernacular no nos sirve mucho para identificar. Ellos son gusanos planos, ¿ya? Y no segmentados. Ahí están más o menos ubicados en lo que con relación a otros organismos. Aquí están los cordados, donde estamos nosotros, ¿cierto? Y todos los vertebrados y los organismos más familiares, los equinodermos, los artrópodos, los gusanos redondos, los nematos, anelios, moluscos, todos los platelmintos, nidarios y esponjas. Esto, recuerden ustedes que las esponjas son los organismos
más primitivos y a partir de los cuales se supone de un tipo particular de célula, que era este coanocito, que han evolucionado todos los animales. Lo que está marcado aquí con estos puntos de color va a ser importante recordarlo porque van a ser las características que van a ir unificando los distintos grupos. Si tomamos este, dice ahí tejidos verdaderos. ¿Quiénes tienen tejidos verdaderos? Todos estos que hay acá. Es decir, todos, excepto las esponjas. ¿Por qué? Porque recuerde usted que mencionamos que la esponja, el cuerpo de la esponja, era un agregado celular. Cientos o miles de coanocitos se unían y formaban esta esponja. ¿Ya? De ahí sale esta hipótesis que dice que una célula, un coanocito, habría salido, se habría adaptado y habría evolucionado y se habrían formado todo el resto de los animales. ¿Ya? Pero no hay un tejido propiamente tal. ¿Qué más? Simetría bilateral. ¿Quién tiene simetría bilateral? Todos, prácticamente. O al menos todos ellos. Pero agrega una segunda característica, que son aquellos que tienen 3 capas germinales: ento, ecto y mesodermo. Y bien, hemos dicho que ellos tienen un tejido mesodérmico. ¿Ya? Y aquí la última característica que agrupa a todos estos organismos, que son protostomados. ¿Qué significaba que un organismo fuera protostomado? Se le formaba el ano y después la boca. ¿Es pregunta para mí? No, Respuesta. una respuesta. ¿Está de acuerdo? No lo recuerdo. No. No sé, no. Usted está con la pata casi. Que se formaba el ano primero. ¿Está de acuerdo con su compañero? Eso dijo usted, ¿no? ¿Al revés? Son amigos. Yo haría lo mismo. Usted que ojea por ahí. ¿Está de acuerdo? Primero la boca. La boca primero. Protostomados, primero la boca. ¿Ya? Al revés, exactamente al revés. ¿Ya? Así que ahí nos permite ubicar. ¿Qué más podemos inferir de acá? Que este grupo está de alguna manera, que vamos a ir avanzando, relacionado a los moluscos, pero lejanamente, y también a los anelios, más lejanamente todavía. ¿Ya? ¿Ya? ¿Cuáles son las características generales? Vamos a ir rápido acá. Tubo digestivo incompleto. ¿Qué significa que algo sea incompleto? Que no está completo. Que algo le falta, al menos. ¿Y qué es lo que le falta a los platenmientos? Le falta el ano. No tienen. Tienen única y exclusivamente boca. La boca, por consiguiente, sirve para la ingestión del alimento como para la egestión de los desechos. Incluso van un poco más allá y en los cestos, las tenias, las lombrices solitarias que llamaban las abuelitas, ni siquiera tienen tubo digestivo. Ya vamos a explicar eso y si no lo explico, ustedes me dicen que debo algo cuando las vean. ¿Ya? ¿Tienen cierto grado de cefalización? Sí, ya lo vimos. Comentamos una cosa rudimentaria. Recuerde que estamos bien abajo en este tronco que vamos a ir recorriendo hasta llegar a los frutos, entre comillas, que somos los cordados. Lo más arriba. ¿Ya? Estamos apenas
avanzando en este camino hasta llegar a los cordados, que es lo más evolucionado. ¿Ya? Es un agregado celular que va a procesar de alguna manera la información y va a responder posibilitando algunas respuestas de estos organismos. O sea, no es un organismo como esto, que yo lo coloco ahí y ahí se quedó, ¿ya? Y que es capaz de detectar a su organismo, ¿ya? Detectar un ambiente más favorable, escapar a aquellos que tienen vida libre de un depredador, capturar una presa, ¿ya? Tienen lo suyo, no a gran escala, pero algo así. Y tienen un sistema nervioso que es bien simple, pero que va a ser bien común. Recuerden que hay un proceso que lo conversamos en la primera clase, que era la evolución convergente, ¿ya? Que organismos que no tienen nada que ver entre sí desarrollan, ¿qué cosa? Ahora sí. Tiene un no sé por clase, ya lo gastó. ¿Qué pregunta? Lo que acaba de preguntar, soy yo el sordo, que estoy resfriado y tengo un oído tapado. ¿Cómo que? Y no cachaba nadie que se pregunta. ¿Qué es la evolución convergente? Jiménez. Esto igual que cuando los que tenemos hijos aquí, le dice uno, haga esto, porque si no va... ¿Y qué es lo que pasa con los hijos? No lo hacen. Le he dicho y se los voy a volver a decir. Hay que dar una mirada a la materia, porque se aproxima lentamente, pero a paso firme, la fecha de la prueba. Muchas veces la primera prueba viene marcada de una coloración rojiza, como las mareas rojas, que espero no sea así. Muchas veces hace difícil remontar en las otras, ¿ya? Así que es un consejo bien intencional, una leída en algún minuto, porque como ustedes ven, vamos repitiendo o vamos usando cosas que dijimos en la clase 1, que yo les dije, esta clase vamos a hablar de esto de aquí, de un poco más acá, y todo es pelotado, pero en algún minuto lo vamos a ir usando y vamos a tener que ir integrando, metiendo, tal como cuando uno baraja un mazo de cartas y va colocando allí después, para ir usando y haciéndonos un panorama general de lo que estamos hablando, que es conocer y estudiar los animales, principalmente aquellos grupos con los cuales ustedes van a trabajar y que tienen que conocer, guste o no guste nada, ¿ya? Así que, ¿qué era la evolución convergente? Cuando dos organismos que no tienen absolutamente nada que ver desarrollan alguna estrategia común, similar, para responder a un mismo fenómeno. ¿Se acuerda que yo mostré una fotografía de unos cactus? Un cactus de América y un cactus de África, que no tenían nada que ver, pero los dos tenían un aspecto parecido. ¿Por qué? Porque ambos viven en un ambiente donde hay carencia de agua. Y eso es evolución convergente. Después mostré una foto de marsupiales, un esquema de marsupiales de placentados, que son bichos que algo tienen que ver, porque ambos grupos somos mamíferos, pero que tampoco son grupos estrechamente o superpuestos. Tienen que ver porque ambos son mamíferos. Y desarrollaban y las formas eran parecidas, ¿se acuerdan? ¿O no? ¿Sí o no? No. Bueno, revísenlo. ¿Ya? No sé por qué iba a decir eso. Ya se me fue la onda y por qué estaba hablando de eso. Bueno, sí, ya me acuerdo. Porque el sistema nervioso, vamos a verlo varias veces
representado esta modalidad del sistema nervioso escaleriforme, lo vamos a ver representado en grupos que no tienen nada que ver. ¿Y por qué lo vamos a ver representado? Porque es una adaptación, una conformación bastante simple del sistema nervioso y que ha respondido de buena forma a los requerimientos de un sistema nervioso. ¿Y cómo es un sistema escaleriforme? Como una escalera, con forma de escalera. ¿Y cómo una escalera? Dos palos largos, ¿cierto? Y palos pequeños en el medio. Y si eso lo llevamos a un sistema nervioso, ¿qué significa eso? Que hay transmisión de información por estos palos largos, es decir, desde la parte anterior hacia la parte posterior, y también en los palos cortos hacia los lados. ¿Conocen las escaleras, cierto? No como las que suben acá en el metro, sino esas que se ponen cuando... Un sistema nervioso escaleriforme, que lo vamos a ver, por ejemplo, en los artrópodos, que no tienen nada que ver, están bien alejados de él. Pero ese sistema que resulta de una manera súper simple, se replica, se repite. ¿Ya? Así que eso es interesante. No he hablado con ningún platenímetro que me pueda dar eso, pero yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que no, porque uno tiene que pensar en qué, o al menos yo pienso en ese sentido para darle la respuesta, que se requiere un nivel de complejidad neuronal que probablemente, y de seguro es así, estos organismos no tienen. Si uno piensa en un reflejo en el cual, de nuestro cuerpo, si yo le golpeo a usted el clásico de la rodilla, ¿cierto? Y que, o si esta estructura o este objeto estuviese caliente, yo vengo y lo toco, ¿qué es lo que hago? Me pongo a pensar, chuta, esto está caliente, voy a quemar la mano, tengo que sacarla, porque si no voy a tener que ir al hospital, mañana tengo que ir a trabajar, qué sé yo, cuánto me va a salir aquí, al hospital, voy a tener que esperar 2 horas para que me llamen, chuta, la saco. No, no es eso, ¿cierto? Es una cosa absolutamente automática. ¿Y qué fue lo que pasó ahí en términos generales en ese tipo de respuesta? Que, ¿cómo? Pero más allá de cómo se llame, si es un ganglio o un acúmulo de ganglio, es una respuesta que no involucró un nivel superior del encéfalo, sino que fue una respuesta tuya a nivel medular, que viajó por una vía aferente, ya que tenemos receptores para temperatura, y inmediatamente, sin que tú te pusieras a pensar todas las estupideces que yo te decía en términos generales, de pensar las consecuencias de tener acá, tú inmediatamente retiras la mano, porque viene a nivel de la médula y viene inmediatamente la respuesta para que no se la mano. Entonces, si tomamos ese análisis y pensamos acá, se requiere tal vez un dolor, una respuesta un poco más arriba de la médula. Y aquí en los tratamientos es bien probable que no haya percepción de dolor, como en la gran mayoría de estos organismos más primitivos, más básicos. ¿Ya? Protones fríos, el sistema excretor. Voy a volver a preguntar. ¿Cuál es su sistema excretor? Porque diga, si aquí yo voy a preguntar, usted responda nomás. Por ahí, ¿cierto? Ya. A usted no le va a preguntar, voy a estar de acuerdo con él. ¿Ya? Pero, ¿está de acuerdo con lo que dice? ¿Cómo se llama usted? ¿Con la E? No.
¿Sí o no es la pregunta? Sí. No. No. ¿Se enojó? ¿Por qué? No, no sé. Le pregunté, ¿no? 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 Sí. No. No. Es el sistema digestivo. Nada que ver con la pega y las partes que conforman el sistema excretor. ¿Cuál es la función del sistema excretor? Pero eliminar ¿qué tipo de desechos? Porque si no, la Dani tiene razón. El recto, el intestino grueso, bla, 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 también elimina desechos. ¿Pero qué desechos? Y toxinas, ¿qué es lo que es? Como te amo mucho. ¿Qué son las toxinas? O en el contexto que estamos conversando de eliminación de desechos, ¿qué es lo que es una toxina? Porque a lo mejor en el recto del intestino grueso a veces se eliminan toxinas. En los dos se eliminan desechos, ¿cierto? Estamos claros. Pero en uno se elimina un tipo de desecho y en el otro otro tipo de desecho. En el excretor, desechos metabólicos, producto de la actividad celular, regulación de la homeostasis interna. Pero en el sistema digestivo, desechos producto de la digestión. Todo lo que no sea absorbible. Ya aprendimos cómo se escribía absorber, ¿cierto? Vamos avanzando. Todos los desechos que nuestro cuerpo no absorbió a nivel del intestino delgado, de las vellosidades intestinales, se eliminan. ¿Ya? Incluso hay zonas en las cuales se reabsorben, ya casi al final se reabsorben algunas vitaminas, etcétera, ¿cierto? Que se han pasado y que son vitales para nosotros. ¿Ya? ¿Qué? Puede ser. Pero no lo eliminamos, lo absorbemos. En el sistema excretor vamos a eliminar los desechos metabólicos producto de la actividad celular. Y el sistema excretor más primitivo es el protonefrito, que está representado en los plateles. ¿Cuál es la unidad funcional del protonefridio? La célula flamígera. La célula flamígera es la unidad funcional del protonefridio. ¿Cuál es la unidad funcional de su riñón? Ya, ustedes ¿Qué? ¿Ya? Aquí es la célula flamígera. ¿Por qué se llama célula flamígera? Porque es una célula que tiene una serie de cilios hacia arriba que da el aspecto de una llama, de una flama. De ahí, célula flamígera. ¿Ya? Sistema circulatorio y respiratorio ausente. No hay sistema circulatorio. Ni tampoco respiratorio. La gran mayoría se mueve poco, porque gran parte de ellos son organismos endoparásitos. Pero aquellos que son de vía libre, como los turbelarios, tienen algún grado de movilidad producto de la contracción de cierta musculatura lisa, y presencia, particularmente ellos, de cilios o secreción de algún grado de mucosidad que va a permitir un desplazamiento, no vamos a decir como un velocista, pero sí un cierto grado de desplazo. Ahí está el protonefridio esquematizado, ¿ya? Aquí está la célula en llama, esta célula flamígera que tiene estos cilios. Y esos cilios están libres allí, en algún conducto, y vierten su contenido, que ingresa por simple difusión, de mayor concentración a menor concentración, y hay un tubo que colecta, que captura, que transporta todos estos elementos de desecho y se eliminan hacia el exterior. Un sistema súper simple.
protonefridio, lo más primitivo, lo menos evolucionado. ¿Dónde vamos a llegar? Al que tenemos nosotros. ¿Solo nosotros? Consulta, dice sistema circulatorio y respiratorio ausente. Ausente. No tiene. ¿Quién va a hacer parte de ese trabajo? ¿Quién va a ser parte de ese trabajo? El parénquima, este tejido conectivo que está en el medio, a través de él van a moverse algunos nutrientes. Y el intercambio gaseoso va a ser por simple difusión. ¿Ya? ¿Cuál es el sistema excretor más evolucionado? El que tienen las aves y los mamíferos. ¿Y cuál es el denominador común de aves y mamíferos? Y reptiles. ¿Cuál es el denominador común de ellos? ¿Ah? Cordados, sí, pero uno más específico. Estoy sordo de este video, así que perdón si es que hablo muy despacio o muy fuerte, o no escucho cuando me hablo. ¿Cuál es el denominador común? Son cordados. ¿Dónde viven? Ambiente terrestre. Terrestre. Riñón del tipo metanéfrico, el más evolucionado. ¿Por qué? Porque la evolución o la vida se originó en el agua. Los organismos, la gran mayoría, vivían en el agua, donde no había un factor limitante de mantener el agua dentro del organismo. Cuando se coloniza el ambiente terrestre, uno de los primeros problemas que hubo que solucionar fue mantener el agua dentro. Y el riñón que tiene reptiles, aves y mamíferos hace eso. Se elimina la mayor cantidad de agua que se elimina a través de la orina. Tiene esa capacidad. ¿Ya? Ocaso. ¿Ya? Después vamos a explicar más eso. Ahí están cómo se clasifican estos organismos. 4 clases: turbelarios, que son de vida libre, que los vamos a mencionar de una pincelada; monogeneos, ¿ya? Antiguamente este grupo, si uno agarra por ejemplo el Storer, si usted se quiere llevar para este fin de semana el Storer para su casa, para estudiarlo, obviamente, no para ponerlo de almohada o algo así, puede, y de seguro va a ser así, va a encontrar metido a ese grupo de los monogeneos que tienen solo un hospedador dentro de los trematos, ¿ya? Que son aquellos que tienen 2 o más hospederos. Y finalmente los cestos, donde están las... esos son los grandes agrupaciones. Turbelarios de vida libre, ¿ya? No hay terrestres propiamente tal, sino que marinos y dulceacuícolas. Son predadores, y aquí uno encuentra sentido cuando habla de un modo de vida predador, es decir, que va y captura sus presas. Dice, este bicho algo tiene que tener para darse cuenta que hay una presa potencial enfrente. Ahí cobra importancia este sistema nervioso muy rudimentario, en forma escaleriforme y con una especie de cerebro, para detectar ciertos estímulos medioambientales, ¿ya? Y poder moverse y capturar la presa. O sea, es la regla básica que tiene que tener un predador: moverse o tener las herramientas para poder agarrar la presa cuando pasa cerca de su cuerpo. ¿Ya? Tubo digestivo incompleto, exactamente lo mismo. Son re bonitos, ¿ya? Hay uno que es bien conocido, que es ese que está ahí, que es la planaria. No sé si alguien la ha escuchado o la ha visto alguna vez, ¿ya? La fulgesia. ¿Y por qué en algún minuto estos bichos son predadores y tienen un tubo digestivo con una faringe que es eversible, que la pueden sacar, y con eso agarran
a las presas, ¿ya? Sobre las cuales predan. Fueron, en algún minuto, bien estudiados por los biólogos, básicamente ¿por qué? Porque ellos tenían la capacidad de regenerar parte de su cuerpo. Es decir, se experimentaba y se le cortaba allí y el bicho podía regenerar la parte cortada. Y eso en algún minuto fue una línea de investigación de grupos de trabajo que intentaron descubrir cuáles eran las bases que estaban sustentando esa regeneración de tejido, pensando, por cierto, en la regeneración de parte del cuerpo de una persona. Después eso no fue posible, bla, 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 y estos bichos pasaron al olvido, tal como han estado prácticamente siempre. ¿Ya? Pero en algún minuto tuvieron, son organismos re pequeñitos, las burguesas, los turbelarios, esta en particular, la que está acá, de 1 centímetro, que uno los encuentra en agua dulce, son de agua dulce, que si uno se llegara a comer uno o algo así, no produce, no causa ningún daño. Ahí está la urgencia típica. ¿Ya? Monogeneos, que son estos platelmintos que tienen un solo hospedero. La gran mayoría de ellos son ectoparásitos. Son ectoparásitos, preferentemente en peces. Tienen ciclos directos, ciclo biológico directo, por el hecho de tener solo un hospedero. Y tienen una característica bien particular. Para sostenerse al cuerpo del pez, tienen una corona de ganchos, que es el opistaptor, que es caudal, terminal. Con esa corona de ganchos, el opistaptor, se fijan a este hospedero y pueden desde allí succionar el alimento. Sistema digestivo incompleto y hermafroditas también. Es decir, en un mismo individuo están representados ambos sexos. Ahí está el opistaptor en el esquema, después lo vamos a ver en un par de fotos. Pero esto es lo interesante, ¿ya? Del huevo, estos ciclos se los van a tener que aprender de nuevo. Este y los que vienen. Porque se los voy a preguntar yo en la prueba. O sea, preguntas pegadas. Y se los van a preguntar después en enfermedades parasitarias, la profesora Daniela, así que de aprenderse los ciclos no se salva. ¿Ya? De los huevos sale un estado juvenil del ciclo que se denomina oncomiracidio. Ese oncomiracidio nada y va directamente, huevo, oncomiracidio, va directamente al hospedador, donde termina su crecimiento. Huevo, oncomiracidio, nada, hospedador. Sí. Ah, hasta papá y aprenderse ese ciclo. Bueno, espera los que... ¿Ya? Ahí están los opistaptors. ¿Ya? Fotografías electrónicas de esta estructura. El opistaptor son ganchos, ¿ya? Que permiten a este organismo fijarse al huésped y adherirse a él de manera firme. ¿Ya? Más de uno ocasionalmente en un huésped. Los trematos. Aquí ya la cuestión se pone más interesante. ¿Quién es el típico? Que ya lo vimos en clase. La fasciola hepática. La fasciola hepática es un tremato típico. Pero hay otros también que también le tienen alguna relevancia. No en Chile, pero sí en América y en todo el mundo. Particularmente en zonas tropicales y subtropicales, que son las esquistosomas. Se escribe con SSH. No sé si está escrito por ahí o va a estar bien. La esquistosoma. Estos organismos, la esquistosoma, tiene una particularidad. Todos los trematos son endoparásitos.
y todos ellos son organismos hermafroditas, es decir, en un mismo individuo los dos sexos, macho y hembra, salvo en esquistosomas, que tienen sexos separados y además de eso tienen dimorfismo sexual. ¿Qué significa, antes que se vaya, dimorfismo sexual? Usted ya está en edad de saber eso. Pero piénsenlo un poco. Ahí lo había dicho. Sí, sí, lo había dicho. Varias veces. Dimorfismo. ¿Ah? Más fuerte porque estoy solo. Con producto de mi resfriado. ¿Distinta forma? Distinta forma, ya. ¿La ¿Y misma quién? función? ¿La misma función? No, aquí es la distinta. Distinta forma, dimorfismo sexual. ¿Ya? Y eso en la práctica, ¿cómo podríamos armar una frase que nos permitiera a todos entender? Distinta forma, distintos sexos. Que haya un macho y una hembra. Y que además, ¿Se complementan? todavía no. Que además, está perfecto lo que dice. Que además seguro, ¿De diferencia? se diferencia. Eso, ¿hay que saber? Dimorfismo sexual, entonces, ¿qué es lo que es? Características morfológicas que permiten diferenciar un macho de una hembra. ¿Qué? No, También está en edad, usted no lo sabía. no, sí. Yo pensé que estaba tratando de hacer un abuelo que había dicho la otra clase, por eso no. Acuérdese que al gran Ronaldo Sí, pues ahí me acuerdo. le falló el Claro. dimorfismo sexual y Eran. se vio involucrado en una situación bastante sí, Había un compleja. ¿Ya? Ahí está esquistosoma, así se escribe. ¿Ya? El macho es más grande que la hembra. ¿Se acuerdan cuando vimos la semana pasada los áscaris, cierto? El paráscari y el quórum que disectaron ustedes en el laboratorio. La hembra tenía el extremo posterior recto, mientras que el macho tenía el extremo posterior enroscado. Ahí, distintas formas nos permite reconocer el macho y la hembra, porque si yo les digo, no, los machos son más grandes o las hembras son más grandes, cuando uno no sabe la edad que tiene el ejemplar, se queda sin muchos argumentos como para decir, no, esta es más grande, es la hembra o es el macho. Porque a lo mejor está comparando dos individuos que no tienen la misma edad. ¿Ya? En el esquistosoma, por eso dice excepto esquistosoma, el macho es más grande y además de eso tiene un canal que se llama el canal ginecoróforo que permite, imagínense ustedes, alojar allí a la hembra. Es decir, vive ahí la hembra, pagando cero dividendos, obviamente. ¿Cómo se llama el canal? Ginecoróforo. Ahí está la fasciola que la vimos, ¿cierto?, en el práctico. Después vamos a comentar un poco de las características de ellas nuevamente, pero aquí está el esquistosoma, una de las especies más conocidas que es la manzoni, por lo menos acá en América, ¿ya? Y aquí está el macho y ahí está el canal ginecoróforo, una rasgadura que tiene allí, y allí vive, mire, graciosamente la hembra, ¿ya? Estos individuos tienen ciclos biológicos que son re bonitos, que los vamos a mirar aquí, pero antes de eso vamos a ver con un par de fotografías ahí electrónicas la piel, entre comillas, de la fasciola, que se recuerdan que en el práctico yo les comenté
que si miramos aquí, en este sentido hacia allá, la piel, el tegumento de la fasciola, lo alcanzamos a ver nosotros incluso con pequeños puntitos que tenía todo este tegumento, ¿ya? Si le damos un poco más de guataje y llegamos hasta acá, vemos que son espinas, pequeñas espinas, y que, fíjense que tienen ligeramente aserrado el borde y además están orientadas hacia atrás. Es decir, este bicho puede ahondarse en el tejido hepático. Recuerde que vive en el tejido hepático, no está caminando por el piso, ¿ya? No anda volando, nada. Vive dentro del tejido hepático de distintos hospederos, incluyendo el hombre, ¿ya? Muchas espinas, una adaptación a la vida endoparasitaria. ¿Qué otra adaptación? El tegumento, resistente a la acción de los jugos digestivos del hospedero. Tiene que resistir, ¿ya? Otras adaptaciones, las ventosas. Una ventosa oral que va a rodear la boca, recuerde que solo tiene boca, y una ventosa posterior o ventral. Son organismos hermafroditas en un mismo individuo, ambos sexos. Y entre ambas ventosas, en algunos ejemplares, se puede ver evaginado el pene. ¿Ya? Nombres vernaculares de la fasciola hepática: duelas, pirigüín, yuta, zaguay. No nos sirven los nombres vernaculares porque no nos permiten ver, entender de dónde este bicho. ¿Ya? Fasciola hepática, en todos los países donde hay, sabemos perfectamente lo que es. Ahí está el ciclo, que algo, y de manera rápida lo conversamos en clase, se recuerdan en el laboratorio. Una serie de animales enfermos afectados por fasciola hepática, incluyendo el hombre. ¿Cómo se contagia el hombre cuando consume un vegetal? Berros. Berros. ¿Por qué los berros? Lo escucho, ni una cuestión para acá. Disculpen. ¿Alguien? Crecen ahí. Crecen ahí. Y se acuerdan que también dije yo que para que tuviese éxito este ciclo debía desarrollarse en un ambiente donde la humedad no fuese un factor limitante. O sea, en el desierto de Atacama es poco probable que un ciclo de fasciola hepática tenga éxito. ¿Ya? Varios animales, preferentemente herbívoros. Consideración: hospederos definitivos. ¿Qué es un hospedero definitivo? También lo vimos en la clase 1. Sí, es donde termina la etapa desarrollando y la adultez de parásito. Un organismo donde se encuentra el estado adulto del parásito. Es decir, si a la Dani yo la mando a buscar fasciola hepática adulta, ¿dónde tiene que ir la Dani? A buscarla a una amplia variedad de organismos. Ahí, no a otro lado, porque ese es el hospedero definitivo. Hospederos hay definitivos, varios de estos bichos, cualquiera, con fasciola hepática adulta, ¿dónde? En el hígado, viviendo ahí. Por las heces fecales salen los huevos, cientos, miles. No hay una sola fasciola por hígado, hay varias, destruyendo el tejido hepático, alimentándose del tejido hepático. Ese huevo se transforma en un estado juvenil en el ciclo que se denomina miracidio. Que ese miracidio tiene cilios.
Lo cual no quiere decir que pertenece al grupo de los protistas que llamamos la semana pasada ciliados. Nada que ver. Recuerden también que hay evolución. ¿Cómo se llamaba la evolución que conversamos? Convergente, que una estrategia, una estructura, por así decirlo, se copia. La evolución ahorra espacio, ahorra vueltas. Se copia porque es exitosa. Y este bicho, para desplazarse, este estado juvenil, copia los cilios de otro grupo y los usa para lo mismo, para nada. ¿Ya? Un espermatozoide humano no es un protozoo tampoco. No es un sarcomastigóforo, no es un mastigóforo, un zooflagelado. Pero ¿cómo? Tiene flagelo para moverse, una especie de flagelo. Bueno, copió la evolución, por así decirlo, hablando en un sentido figurado. ¿Ya? Este miracidio sí o sí debe encontrar a su hospedero intermedio. ¿Qué es un hospedero intermedio? Usted que está aprovechando pololear ahí con el pololo. Ay, una broma, tranquila, sin dar explicación. ¿Qué es un hospedero intermedio? Es donde el miracidio. Pero en términos generales, Ah, va a ser el hospedero intermedio. ¿Ya? Me hizo recordar a don Ramón. ¿De verdad? Pucha, de verdad. No. Pero una broma no le digo a usted. Dije, me hizo recordar a mí. No. Es el individuo del organismo donde va a pasar previo a llegar a su... Pero haciendo una similitud con la definición que dimos hace un rato de hospedero definitivo, que era un organismo que tiene el estado adulto del parásito. su estado juvenil. Eso. Un hospedero intermedio es un organismo en donde se encuentra el estado juvenil del parásito. ¿Qué estado? El miracidio, que se mete dentro del caracol a través del pie. Recuerden que ese caracol es un molusco, como los que vimos hoy día. Tiene pie. ¿Para qué le sirve ese pie? Para reptar. ¿Cómo se llama el hospedero intermedio aquí en Chile de fasciola hepática? La Limnea viatrix. Limnea viatrix. ¿Ya? Dentro del caracol se transforma el miracidio en dos estados sucesivos que son el esporocisto y posteriormente la redia. Esas transformaciones son asexuales. Se aumenta el número. ¿Ya? Si entra un miracidio al pie, salen 20 redias, puede ser. ¿Ya? Esporocisto y redia. Y esa redia sale y se transforma inmediatamente en el estado siguiente, que es la cercaria. Como se entenderá, si yo ataco el caracol, el ciclo se interrumpe y hasta ahí no va a llegar. Por esa razón, para combatir este ciclo a la fasciola hepática hay que destruir los caracoles, o bien evitar que los animales que yo tengo sueltos en una pradera vayan a tomar agua donde hay mayor riesgo. ¿Cómo? O colocando una cerca o entregándole las condiciones de un bebedero artificial para que los bichos vayan a tomar agua allí. Profesor, ¿son específicos del huésped intermedio? En donde, porque fasciola prácticamente hay en todo el mundo, por no decir en todo el mundo, y siempre son del género Limnea o de grupos cercanos. Siempre le atracan a lo mismo. Pero la fasciola, porque vamos a ver que el esquistosoma tiene gasterópodos también, pero de otro género, o ofitos. ¿Ya? Pero
muere, pasa a mejor vida, RIP. ¿Ya? Cercaria. Y vean ustedes que esta cercaria tiene cierto parecido ya a una fasciola. Una pequeña ventosa ahí, una pequeña ventosa allá, ¿ya? Y rápidamente se transforma en el último estado en el ciclo de la fasciola, que se denomina metacercaria. Y la metacercaria es una fasciola juvenil o preadulta con una cubierta que la protege. Y esa cercaria viene y se pega, tiene un tamaño pequeño, casi microscópico, en la vegetación circundante. Por eso son los herbívoros los mayormente afectados. Y si el hombre come o consume metacercaria, obviamente tiene la posibilidad de agarrar fácil. ¿Cuánto tiempo puede vivir en una yema de No, meses. No sé si forever, pero meses. Porque esa cubierta justamente es para tolerar, resistir las condiciones medioambientales, las variaciones de temperatura, mayor calor, la deshidratación. Depende de la temperatura, ¿ya? Que encuentre, porque este bicho tiene un tiempo, tiene horas, porque es un estado lábil, tiene horas para encontrar al caracol. Si no lo encuentra, se muere. Por eso los parásitos generalmente, para contrarrestar y tener mayor éxito, ¿qué es lo que hacen? Colocar miles de huevos, muchos, cosa que uno o dos al menos tengan. Ahí está el huevo, ahí arriba, la limnea, el caracolcito, que es un caracol pequeño, como este caracol de los acuarios, más o menos. La cercaria, donde alcanzamos a ver algo ahí de la ventosa, y un hígado atacado por fasciola, es decir, con daño hepático, obviamente. El esquistosoma, ¿cómo agarra al hombre? Hombre, esquistosoma, recuerde que es el que tiene los sexos separados. Una persona enferma, de los huevos salen miracidios, bionflolaria, ¿ya? Hospedero intermedio, y de aquí sale la cercaria. ¿Y cómo? Agua dulce. El hombre es el hospedero definitivo. ¿Cómo? Cuando una persona va al agua dulce, ese caracol es de agua dulce, va a pie descalzo y se queda allí, y este bicho tiene receptores que detectan el pie y se meten a través de la piel del pie, y vía sanguínea llegan a ubicarse a nivel final allí, qué sé yo, básicamente a nivel de la vejiga, las vías urinarias, en países tropicales. Es frecuente personas que van a Brasil, están en la playa, a pata pelada, obviamente, tomándose su caipirinha, gorro, sol, galotas, etc. Y de repente, playa de agua salada, buen punto. Pero en varios de estos lugares, igual que en Chile, llegan ríos, pequeños estuarios, llueve mucho. Entonces la gente dice, después de mucho sol, un poquito de agua para sacarse la sal, y uno va a esos lugares donde hay agüita dulce y hay caracoles ahí, y eso tiene un riesgo. ¿Cómo se detecta? Porque en la orina empiezan a salir gotas de sangre. Entonces uno dice, chuta, un cálculo renal, alguna cuestión, y el médico, oiga, ¿y usted dónde estuvo? No, en Brasil. ¿Y cómo lo pasó? No, Macanudo, excelente, bla, 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 bla. Una prueba de orina y toda la cuestión. En la orina, huevos.
del quintosoma. No vamos a decir que así como frecuente de que si uno va a Brasil se baja el avión y agarra el quintosoma, no es tanto así. ¿Ya? Zonas de Brasil, ¿ya? Y África. Varias. Es una enfermedad importada. Cestos, ¿ya? Algunas particularidades de los cestos de 1 centímetro a metros, ¿ya? Metros. Esto ya lo vimos en el laboratorio, cuerpo dividido en 3 partes, scólex, cuello y la estróbila, formada por las proglótidas. Y seguimos avanzando del ojo, ¿ya? Básicamente. Veamos aquí. El cuerpo de la tenia es un cuerpo de un gusano largo, ¿cierto? En términos generales, ya sabemos que el Echinococcus tiene solamente 1 centímetro y tiene 3 proglótidas. Y que la clave de estos organismos es adherirse por medio de alguna estrategia, que puede ser una corona de ganchos, doble incluso, que cuando es doble se denomina rostelo. ¿Ya? Este es el scólex, pero cuando es doble se denomina rostelo, a través de los cuales se van a adherir a la mucosa intestinal. ¿De dónde? Del intestino delgado. ¿Por qué? Señor, ¿por? ¿Qué pasa en el intestino delgado? No hay absorción de nutrientes. No, perdón, ahí hay absorción de nutrientes. Ahí. Ese es el lugar ideal para vivir. Ya los nutrientes están listos para ser absorbidos, se degradaron. Y ahí vive la tenia, que recuerde usted, no tiene tubo digestivo. No tiene tubo digestivo. Vive inmerso en el alimento. Razón por la cual el alimento se difunde a través de su cuerpo. Después vamos a ver un par de fotos ahí para explicar otra cosa. ¿Ya? Así que la gracia de estos bichos es vivir adheridos ahí a la mucosa intestinal del intestino delgado. ¿Ya? Ahí está el scólex, ¿ya? Que es esta cabeza, entre comillas, con los órganos de fijación al hueso, que puede ser esta corona de ganchos cuando son dobles rostelos, y las ventosas. En términos generales son circulares, pero hay en algunos casos que son más bien alargadas y que se denominan bodrios o bodrilos, pero que cumplen más o menos la misma función. ¿Ya? No sé, ahí ganan 9 y medio. Hacemos 3, parece. Aquí a gusto el consumidor. 2 minutos para ir a...